¿Existe el karma y la reencarnación? ¿Qué es la resurrección? Averigüemos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a nuestro programa Cuestiones de Fe, a lo que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal con un me gusta para que podamos encontrarnos en nuestro próximo programa. Vamos entonces a disponernos haciendo ese llamado al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que en este momento vengas a llenar nuestros corazones. Te pedimos, Espíritu Santo, que fortalezcas nuestros sentidos, que podamos siempre estar atentos a la voz del llamado, que podamos ser dóciles a las palabras que tú pones en nuestros labios, que tú pones en nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que venga junto a la Santísima Virgen María. Mamá, te consagramos este momento, te consagramos nuestras vidas, te consagramos todo lo que podamos recibir, para que seas tú llevándolo a las manos de nuestro amado Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, decíamos entonces, ¿existe el karma y la reencarnación? ¿Qué es la resurrección? Entonces, para los que no sabíamos, el karma es una creencia de los budistas y de los hinduistas, que es lo que nos genera a partir de los actos eh, de las personas. Se interpreta como una ley de retribución, o sea, que es el efecto que vuelve según lo que nosotros hagamos o hayamos hecho en una vida anterior. Entonces, las creencias de la nueva era nos dicen que el karma va muy ligado a la reencarnación, en el sentido de que todo lo que hayamos realizado eh, va a volver, digamos, en una siguiente reencarnación. Como por ejemplo, les voy a explicar más o menos cómo funciona todo esto. Eh, Suponiendo que una persona padece de ciertas malformaciones o ciertas dolencias, entonces estas creencias nos dicen que estas malformaciones y dolencias fue porque en una vida pasada quizá hicimos daño o herimos a otra persona. Entonces, en definición, con todas estas creencias de la nueva era, de pronto como cristianos somos y debemos estar siempre atentos a la voz de lo que dice nuestra iglesia. Creemos que Dios es un Dios vivo y resucitado, que resucitó entre los muertos y que está sentado a la derecha del Padre. Entonces debemos dejar en claro nuestra creencia y debemos de pronto esa palabra karma y reencarnación, si la vamos a escuchar, sea porque vamos a investigar de ellas o para profundizar en nuestra fe. Entonces, si creemos en un Dios vivo y resucitado, vamos a citar entonces a lo que nos dice nuestra Iglesia Católica en el Catecismo numeral 991. Y vamos a ver qué nos dice el Catecismo. El numeral 991 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice:
Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. ¿En qué? En la resurrección de los muertos, como así lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo, que murió y resucitó de entre ellos. Aquí este catecismo nos cita a lo que nos dice San Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 11 al 17. Veamos qué nos dice San Pablo. San Pablo nos dice en esta carta a los Corintios, versículo 11, dice: Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que han creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también su fe. Y quedamos como testigos falsos de Dios, porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana, están todavía en su pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, nos dice San Pablo que somos creados a imagen y semejanza, que esperamos la resurrección de los muertos. En la parucía, creemos en la parucía, en la presencia de Dios, en la llegada del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros, como nos vamos a lo que dice nuestra Iglesia Católica y comparamos con lo que nos quieren decir estas creencias del budismo y del hinduismo, todo se contrarresta, todo como que se antepone a lo que nosotros creemos como cristianos católicos que somos. Y si Jesucristo ha resucitado, ¿por qué nosotros muchas veces no le creemos a lo que Él nos ha dicho? Porque muchas veces nosotros lo tenemos como resucitado, pero visitamos un Santísimo y quizá nos pasa que nos sentimos vacíos, vamos y consumimos la comunión y nos sentimos quizá como normalmente nos sentimos en muchas ocasiones, quizá como si nada hubiera pasado. Entonces vamos a buscar qué nos dice en la palabra de Dios otra vez San Pablo, citando en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 17. Vea lo que nos dice San Pablo aquí en la carta a los Tesalonicenses. Nos dice: Hermanos, no queremos que estén en la ignorancia respecto a los muertos, para que no se entristezca como los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó de la misma manera, Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Les decimos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor, no nos adelantamos a los que murieron. El mismo Señor bajará del cielo con clamor, en voz de arcángel y trompeta de Dios. Y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivíamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, con todo esto que nos dice San Pablo,
de pronto alguno de nosotros hayamos leído qué pasó con los discípulos de Maús. Ellos en su caminar anduvieron con Jesús, ya de pronto después de que Jesús había muerto, y las voces que se escuchaban que habían pasado 3 días, y todos ellos estaban tristes. ¿Por qué? Porque quizás Jesús se lo había dicho que al tercer día resucitaría, pero quizás ninguno cayó en cuenta que todo esto iba a pasar. Entonces Jesús resucita al tercer día y camina con estos dos discípulos de Maús. Y tanto así, yo preparando este pequeño videito, me adentraba mucho en lo que de pronto en ese momento sintieron esos discípulos. Y nos pasa lo mismo, como yo les decía en un principio. Si creemos que Cristo resucitó, pero muchas veces hablamos con Él y no nos damos cuenta. Estamos compartiendo con Él y no nos damos cuenta. Solo después de haber cruzado palabras, después de haber conversado con Él, después de haber partido el pan, estos discípulos se preguntan, ¿y acaso no ardía nuestro corazón cuando Él venía con nosotros? Eso nos pasa a nosotros. Vamos a un Santísimo, hablamos con Él, pero no caemos de cuenta que de verdad Él está ahí presente. No creemos que verdaderamente está resucitado. Por eso la invitación en este pequeño video es a que vivamos esa resurrección de nuestro amado Señor Jesús con total convicción, con total confianza, que encienda nuestro corazón como hacía en ese momento a los discípulos de Maús. Otra pequeña historia de lo que nos cuenta Juan en el capítulo 20 es de la historia de Santa María Magdalena, ¿no? Que cuando visitó el sepulcro vio como a una persona ahí y que le preguntaba, Señor, dime dónde estás y o sea, dime dónde lo han puesto para poder como llevarlo, para poder hacer con él como eso que seguía. Pero a la voz, ella, María Magdalena, a la voz de Jesús que en ese momento le hablaba, fue en ese momento que lo reconoció a su voz. En cuanto nosotros vivimos esto, veamos que esta María Magdalena lo reconoce a su voz, pero tanto era así que ella quizá no había andado tanto con él, que quizá lo guardaba de pronto en sus peregrinaciones de Jesús, le daba de comer, le daba todo esto, pero no anduvieron así como los discípulos, como estuvieron sus 12 discípulos al pie de él, aprendiendo, viendo sus milagros. Y aún así, esta María Magdalena va y les dice a los discípulos que Jesús ha resucitado, pero ellos aún así no creen. ¿Cuánto así nosotros nos pasa que estando compartiendo con Él muchas experiencias vividas, hemos visto milagros latentes, milagros en nuestras vidas, y aún así nos cuesta creer que Cristo ha resucitado? Y si Cristo ha resucitado es porque está en cada uno de nosotros, porque muchas veces nos falta vivir esa resurrección. Pero muchas veces caemos como en esos errores de que nuestra fe se vive quizá de ver milagros, de ver circunstancias, de ver cosas sobrenaturales. Pero hay una fe, ya para terminar, una frasecita de nuestro santo Tomás de Aquino, ¿no? Que dice, para el que cree, ninguna explicación es necesaria. A uno sin fe, ninguna explicación es posible. ¿Sí? Para el que cree, ninguna explicación es necesaria. A uno sin fe, ninguna explicación es posible. Santo Tomás de Aquino nos deja esta frasecita para que vayamos ya terminando este pequeño videito e invitarlos a que nuevamente a que se suscriban a nuestro canal, darle quizá un me gusta y esperamos pronto vernos en nuestro próximo video. Dios los bendiga.